terror que es universal. No necesita un bosque oscuro ni una casa abandonada para manifestarse. Solo necesita una cosa, aunque tú cierres los ojos. Daniel, el protagonista de nuestra historia, era un ingeniero de sistemas, un hombre lógico, casi frío. Para él, la parálisis del sueño no era más que un fallo neurológico, una simple desconexión temporal entre el cerebro y el cuerpo. Un glitch en el sistema. Pero una noche, ese fallo empezó a respirar, y eso lo cambió todo, y necesitaba pruebas. Como buen científico, Daniel no se iba a dejar llevar por el pánico. Instaló una cámara infrarroja de grado militar en su habitación, apuntando directamente a su cama. Su objetivo era claro: registrar el evento, analizar los datos y diagnosticar un problema médico. Lo que no sabía es que lo que estaba a punto de grabar no aparecía en ningún manual de medicina conocido, porque la sombra que lo visitaba no era una simple alucinación visual, era una presencia real. La parálisis del sueño es como ahogarse en seco, una sensación de impotencia absoluta. Pero esa noche, el pánico fue diferente. El aire de la habitación se volvió espeso, casi gelatinoso, y la sombra, esa figura que hasta ahora solo había visto en sus pesadillas, de repente adquirió una textura, una silueta completamente negra, más oscura que la propia noche sin luna. Y entonces se movió. Lo hizo lentamente, sin el ruido de la ropa, sin el arrastre de unos pies. Era un movimiento fluido, antinatural. La figura se deslizó por la habitación y se inclinó sobre él. Daniel estaba congelado, petrificado, consciente de que su cámara lo estaba grabando todo, pero al mismo tiempo sintiendo una verdad mucho más profunda y aterradora. En sí, aquello era real. Estaba completamente solo. La figura estaba a solo unos centímetros de su oído, pero no fue la visión lo que finalmente lo quebró. Un sonido que la cámara, a pesar de no captar ninguna imagen anómala, grabó con una claridad escalofriante. Una respiración lenta, rígida, un aliento helado que no olía a humedad ni a polvo, sino a tierra recién removida, a tumba abierta. Y esa respiración, sin lugar a dudas, no era la de Daniel. De repente, la figura se desvaneció. Él se despertó. Con el corazón martilleando en su pecho, Daniel saltó de la cama y corrió hacia el ordenador para revisar la grabación. El metraje visual de la cámara infrarroja estaba perfectamente normal. La habitación estaba vacía. No había sombras, ni fallos de luz, ni distorsiones. La entidad había estado allí, respirando en su oído, pero se había negado a ser capturada por la lente. Había sido invisible para la tecnología más avanzada. Desesperado, Daniel empezó a analizar el archivo cuadro por cuadro, aumentando el brillo al máximo. Y justo en el fotograma exacto en que la sombra desaparece y la respiración cesa, el sensor de la cámara captó algo. Un destello fugaz, un único y diminuto punto de luz blanca sobre la almohada, justo donde la cabeza de la entidad debería haber estado. Los analistas técnicos que revisaron el caso después lo llamaron un artefacto digital, un simple error del sensor. Pero para quienes conocimos la historia de Daniel, eso no era un error, es una firma, la firma de la entidad. Daniel nunca pudo resolver el misterio. El caso fue oficialmente cerrado y archivado como un trastorno. La ciencia no pudo explicar el audio, y mucho menos ese destello solitario. Lo único que sí sabemos con certeza es esto: si algo tiene el poder de manipular tu mente, de hacerte sentir su presencia y al mismo tiempo evitar ser visto por la tecnología, no está jugando. Está esperando a que vuelvas a cerrar los ojos. Porque tal vez, solo tal vez, la sombra nunca estuvo en tu pesadilla. Estaba, y sigue estando, en tu habitación. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde en los expedientes clasificados de la policía? Aquellos casos que desafían toda lógica y que son sellados para siempre bajo la etiqueta de sin resolver. Hoy vamos a abrir uno de esos archivos prohibidos. Bienvenidos al caso 1986-A, una historia que demuestra que en la ley, aunque todo debe tener una explicación, a veces ni siquiera la muerte es suficiente para cerrar un caso. Todo comienza con una llamada, una de esas que hielan la sangre, una llamada de auxilio silenciosa. Dos oficiales, el veterano Thompson, un hombre que lo había visto todo, y el novato Reyes,
lleno de energía, pero aún sin el cinismo de la experiencia, fueron los encargados de responder. El destino a la Granja Beckett, un lugar tan perdido en el mapa que ni los GPS más modernos se atrevían a trazar una ruta hasta allí. Un punto olvidado por el tiempo y, como descubrirían, por algo más. Al llegar, la atmósfera era pesada, cargada de una quietud antinatural. La puerta principal de la granja estaba abierta. No había sido forzada ni violentada, simplemente estaba abierta, como una invitación silenciosa a un lugar del que nadie regresa. El interior estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero no había señales de lucha ni de robo. No encontraron un rastro que seguir, sino una advertencia clara y aterradora. Clavada en una pared con un cuchillo de cocina viejo y oxidado, había una nota, un trozo de papel arrugado con una caligrafía infantil y temblorosa que decía: no bajen al sótano. Era un mensaje final, un grito desesperado de alguien que ya sabía lo que habitaba en la oscuridad de abajo. Thompson, curtido en 1000 batallas, lo vio como un desafío. Reyes, por su parte, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una premonición que no supo interpretar. Ignoraron la nota. Fue su primer y último error. Descendieron por unas escaleras de madera que crujían bajo sus pies, cada peldaño como una cuenta atrás hacia lo desconocido. Pero el sótano no era lo que esperaban. No era el típico sótano de tierra húmeda y telarañas. Era una cámara de hormigón, fría, limpia, casi quirúrgica. El aire era tan denso y pesado que parecía más espeso que el agua, asfixiante. Y allí, justo en el centro de la habitación, había un baúl, un viejo baúl de madera y metal, pero no estaba simplemente cerrado. Estaba sellado, sepultado, bajo una gruesa capa de cemento fresco que lo cubría por completo. El miedo, hasta entonces una sensación abstracta, se volvió tangible, casi sólido. Sobre la superficie gris del cemento, alguien había grabado un símbolo. No era un grafiti ni una marca al azar. Es un dibujo, una especie de ojo abierto del que emanaban líneas retorcidas, como tentáculo. No era un adorno, era un sello, una cerradura mística para algo que no debía ser encontrado, ni mucho menos liberado. Thompson, siguiendo el protocolo, encendió su grabadora de audio de bolsillo. Quería documentar cada detalle, cada sonido, y en ese preciso instante, el silencio del sótano se rompió. Un sonido rítmico y orgánico comenzó a llenar la habitación. No venía del exterior, ni de arriba. Venía de dentro de la caja sellada, como si algo en su interior estuviera rompiendo su propio caparazón, despertando de un largo letargo. El pánico se apoderó de Reyes. En su instinto de supervivencia gritaba más fuerte que cualquier orden. La grabadora lo capturó todo. El sonido seco de la bota de Reyes, golpeando con fuerza el cemento, intentando romper el sello. Un grito desgarrador que no era humano. Un chillido gutural que parecía venir de las entrañas del propio infierno. Y luego, el sonido más aterrador de todos, a una succión violenta y repentina, como si toda la vida y el aire fueran absorbidos del sótano en un instante. El audio termina abruptamente con un golpe seco de metal contra el cemento en la grabadora de Thompson, cayendo al suelo. Cuando los refuerzos llegaron horas después, encontraron el sótano vacío. Thompson y Reyes habían desaparecido sin dejar rastro, pero la caja seguía allí, intacta. El cemento estaba perfectamente sellado, sin una sola grieta. El símbolo seguía grabado sobre él, observando en silencio. Oficialmente, el archivo se cerró, clasificando el caso como abandono de servicio. Pero todos los que escucharon la cinta sabían la verdad. La única prueba irrefutable era ese audio infernal. El baúl nunca se abrió, el misterio nunca se resolvió. Jamás supimos si era la criatura que estaba dentro, la que respiraba, la que se alimentaba, o si era la propia caja la que había aprendido a alimentarse del miedo. El caso es un enigma para la ley, un expediente que nadie quiere volver a abrir, pero para nosotros, la lección es simple. Cuando encuentres una advertencia escrita con desesperación, síguela, porque lo que la policía no pudo explicar es que a veces el mal no necesita una puerta, solo necesita que alguien esté lo suficientemente cerca para escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo caso. Este es el clip más inquietante en la historia del metraje encontrado. 12 segundos en total, completamente sin audio. Un relato corto que te sorprenderás. Seamos claros desde el principio. La familia no fue secuestrada. La familia no escapó por alguna razón oculta. La familia, tal como la conocemos,
fue borrada de la existencia en menos de un segundo. Y vamos a analizar cada fotograma para entender por qué este metraje ha desconcertado a todos los que lo han visto. La escena comienza con una postal perfecta. La fecha es 31 de octubre de 2008. Se celebra un cumpleaños. La iluminación es cálida. Los colores son vibrantes. Hay risas, aunque no podamos oírlas, se sienten en el ambiente. Vemos a la familia completa, una madre, un padre y dos niños, un niño y una niña. Todo es luz, todo es alegría, todo es la promesa de un futuro. Es una escena tan normal que, conociendo el contexto, se siente extrañamente perturbadora. El padre coloca la cámara sobre una mesa, probablemente para capturar un recuerdo familiar. El plano se fija. El tiempo, a partir de este momento, se vuelve estático. Y durante los siguientes 6 segundos, asistimos a 6 segundos de pura normalidad, donde la única acción visible es la niña, sentada en una silla, tratando de alcanzar con su manita el pastel de cumpleaños. Nada más ocurre. Es la calma antes de la tormenta. La normalidad antes de que lo imposible se manifieste. Lo que sucede a continuación, ni la cámara, ni nadie estaba preparado para grabarlo. Así que por favor, presten mucha atención. Miren de cerca. Estamos a punto de presenciar la extinción literal de una familia. En el segundo 8, la luz empieza a fallar. Pero no es un fallo eléctrico común, no es una bajada de tensión lenta y progresiva. Es una anomalía. Es como si el propio vídeo estuviera a punto de dejar de mentirnos, de mostrarnos una realidad falsa. Ahora, la pantalla se vuelve completamente negra. Es un pulso, una descarga de oscuridad, medio segundo de negrura absoluta. El tiempo suficiente para que la realidad se rompa por completo, para que las leyes de la física que conocemos colapsen sobre sí mismas. Esto, quiero repetirlo, no es un simple apagón. Esto es una transferencia, una sustracción. Y entonces, la luz regresa y el video nos muestra el vacío. La habitación está vacía. El pastel, que antes era el centro de la celebración, está destrozado, aplastado contra la mesa. La silla donde estaba sentado el padre ha sido violentamente volcada. Y no hay nadie, simplemente nadie. La vida fue aspirada, pero la destrucción se quedó como testigo. Lo que sea que haya ocurrido aquí fue increíblemente violento. Y sucedió en un abrir y cerrar de ojos, en un instante imperceptible. Pero hay algo más, algo que eleva este caso de lo extraño a lo verdaderamente aterrador. En la pared, justo detrás de donde estaba sentada la madre, aparece una palabra grabada. No está escrita con tinta ni con pintura. Parece grabada a fuego, con la fuerza de un rayo, quemada sobre la superficie. La palabra, grabada en la pared y repetida en el corazón de cada policía que investigó la dirección de esa casa. En el mensaje final de lo que sea que se llevó a esta familia. El caso es un agujero negro, tampoco un motivo. No hay un sospechoso, no hay un culpable físico. Solo existen estos 12 segundos de video que parecen probar que lo que se consideró realidad puede ser desmantelado en cualquier momento por fuerzas que escapan por completo a nuestra comprensión. Y si a esta entidad, esta fuerza, le tomó menos de un segundo hacer desaparecer a 4 personas, la pregunta que nos queda no es dónde se fueron. La verdadera pregunta es, ¿qué sucederá la próxima vez que parpadees? Gracias por acompañarme en este análisis. Si te gustan este tipo de misterios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.